¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba si en la España del siglo XV alguien dudaba en voz alta o simplemente rezaba de forma incorrecta? No estamos hablando de guerras ni de batallas épicas. Estamos hablando de algo mucho más silencioso, más invisible, más aterrador. Porque el verdadero miedo no viene de lo que ves venir, sino de lo que se esconde tras una túnica blanca y una cruz dorada. Durante más de 3 siglos, la Inquisición española extendió su sombra por todo el reino. Un tribunal religioso que no solo juzgaba, también vigilaba, controlaba, torturaba y condenaba a cientos, miles de personas por delitos tan abstractos como pensar diferente. Pero ¿quiénes eran los inquisidores? ¿Quiénes eran los acusados? ¿Y cómo era la vida diaria en una España donde la fe era ley y la duda, traición? En este viaje no vamos a hablar solo de hogueras. Vamos a sumergirnos en las calles, las casas, los templos y las prisiones de una sociedad donde la religión lo era todo. Y el error podía costarte el alma, literalmente. Prepárate para conocer el lado más oscuro del poder eclesiástico, porque así era la vida en la Inquisición española. Para entender la Inquisición, primero hay que entender la España que la vio nacer. Y esa España del siglo XV no era una nación unida, sino una colección de reinos, lenguas, culturas y heridas. La península ibérica acababa de concluir un proceso que había durado más de 700 años, la Reconquista. Durante siglos, los reinos cristianos del norte habían avanzado hacia el sur, arrebatando territorios al dominio musulmán, el Califato de Córdoba, luego los reinos de Taifas y finalmente el Reino de Granada. En 1492, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, entraban triunfantes en Granada, punto final simbólico de esa larga guerra santa. Pero esa victoria no trajo paz, trajo ansiedad. Porque aunque el mapa mostraba una España cristiana, en su interior bullían tensiones, judíos, musulmanes, conversos, moriscos, cristianos viejos, nobles, campesinos, todos convivían bajo una superficie frágil. Y en la mente de los reyes católicos, unidad territorial no bastaba. La verdadera unidad, la duradera, la que resistiría revueltas, guerras y amenazas, tenía que ser religiosa. Así empezó la otra cruzada, una cruzada contra la diversidad, contra la disidencia, contra la duda. Durante siglos, las comunidades judías habían florecido en ciudades como Toledo, Córdoba, Sevilla. Eran médicos, artesanos, prestamistas, intelectuales. Pero también eran objeto de resentimiento. Había habido pogromos, como el brutal asalto de 1391, donde miles murieron o se convirtieron a la fuerza. Esos conversos, aunque cristianos en apariencia, seguían siendo considerados sospechosos. Se les acusaba de practicar en secreto el judaísmo, de esconder velas, de recitar oraciones en hebreo al caer la noche. Los musulmanes, ahora vasallos derrotados, se enfrentaban al mismo dilema: o abrazaban la cruz, o eran expulsados, marginados, observados. De esa desconfianza, mezcla de política, fe y paranoia, nació la Inquisición española. No fue la primera Inquisición de Europa, pero sí fue la más controlada por el poder secular. Porque, a diferencia de las inquisiciones medievales, que respondían a Roma, esta fue una creación del Estado. El Papa la autorizó en 1478, pero puso el poder en manos del monarca. El inquisidor general era nombrado por el rey. Las decisiones respondían a intereses políticos tanto como teológicos, y eso lo cambió todo. La Inquisición española se convirtió en una maquinaria de vigilancia, control y castigo. Una herramienta de los reyes para moldear la sociedad a su imagen. Una religión, una lengua, una verdad. Se expulsó a los judíos en 1492. Se forzó la conversión de los musulmanes poco después. Se prohibieron libros. Se creó una cultura del silencio. Y sobre todo, se encendió un fuego que no era solo físico, sino ideológico. Un fuego que pretendía purificar, pero que solo logró consumir libertades. Porque cuando el poder y la fe se fusionan, lo que arde no son solo los cuerpos, también se consume la conciencia. ¿Quién podía ser acusado por la Inquisición? La respuesta es simple y aterradora. Cualquiera. No importaba tu origen, tu clase social, tu edad, ni tu nivel de fe. Podías ser campesino o noble, mujer o sacerdote, analfabeto o teólogo.
En la España de la Inquisición, la delación era una moneda de cambio y la sospecha un arma poderosa. Una mala palabra, un gesto, una costumbre distinta. Bastaba que alguien, un vecino celoso, un familiar resentido, un enemigo político o incluso un desconocido te señalara como hereje para que el mecanismo se activara. Y lo más aterrador, la denuncia podía ser anónima. No había necesidad de testigos sólidos ni de pruebas materiales. La Inquisición no operaba con la lógica del derecho civil, operaba bajo la lógica del olor a herejía. Y una vez que ese olor flotaba sobre ti, era casi imposible disiparlo. Los principales blancos eran los conversos, judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo, voluntaria o forzadamente. Aunque fueran bautizados, aunque asistieran a misa, aunque se vistieran como cristianos. La desconfianza nunca los abandonaba. Un gesto tan simple como no comer cerdo, encender velas en viernes por la noche, murmurar en una lengua distinta al castellano o lavarse antes de rezar, podía bastar para ser acusado de practicar en secreto la religión original, criptojudío, maometano encubierto, infiel disfrazado de cristiano. Pero los acusados no se limitaban a ellos. La red era mucho más amplia, mucho más peligrosa. Durante la Reforma, todo aquel que simpatizara con ideas protestantes, aunque fuera por curiosidad intelectual, era considerado hereje. Mujeres que practicaban curas tradicionales con hierbas, que eran parteras o simplemente sabias, eran tachadas de brujas o de supersticiosas. Muchas veces no necesitaban más prueba que su conocimiento empírico. Intelectuales, filósofos, traductores, impresores, incluso estudiantes. Si leían o copiaban libros no aprobados por la Iglesia, eran vigilados. Pensar por fuera del dogma era un riesgo. Religiosos disidentes, que defendían interpretaciones diferentes del cristianismo o que cuestionaban la autoridad del Papa o la riqueza de la Iglesia, eran acusados de herejía doctrinal. Incluso personas que simplemente no asistían con regularidad a misa, no comulgaban o no se confesaban. Eran blanco fácil, porque si no obedecías los rituales, algo ocultabas. En una sociedad obsesionada con la uniformidad religiosa, cualquier diferencia era peligrosa y cualquier duda, letal. Lo más cruel era el uso del entorno como herramienta inquisitorial. Padres que denunciaban hijos, esposas que delataban maridos, amigos que, por salvarse, acusaban a otros. La sospecha era contagiosa, y cada nueva denuncia era usada para abrir más investigaciones, más interrogatorios, más miedo. Porque la Inquisición no necesitaba que fueras culpable, solo necesitaba que alguien creyera que podría hacerlo. Y cuando eso pasaba, tu vida, tal como la conocías, ya estaba perdida. El arresto podía llegar sin aviso, la prisión era indefinida, el proceso secreto. Y el resultado, imprevisible. No importaba tu inocencia. En el mundo del Santo Oficio, la duda no te protegía, te condenaba. Una vez que alguien caía en manos de la Inquisición, su vida se desdibujaba en un laberinto de sombras. Comenzaba un proceso tan meticuloso como despiadado, donde cada paso estaba diseñado no para descubrir la verdad, sino para moldearla según el dogma. Todo comenzaba con el arresto, casi siempre de noche, sin previo aviso, sin posibilidad de huida. El Santo Oficio actuaba con eficiencia y sigilo. La casa era rodeada. Se leía una orden sellada con la cruz, y el acusado desaparecía del mundo. Desde ese momento era incomunicado. No se le informaba quién lo había acusado, ni exactamente de qué, solo que estaba bajo sospecha de herejía. El traslado era inmediato. Celdas húmedas, oscuras, sin contacto con el exterior. Muchas veces subterráneas, sin ventanas, sin colchón, sin calor. Un lugar pensado para erosionar la mente antes que el cuerpo. Y entonces comenzaba el juicio, si es que se le podía llamar así. La Inquisición tenía su propio sistema legal, independiente del derecho civil. No había jurado, no había abogado defensor, no había juicio público. Los cargos eran leídos en términos vagos, ambiguos, genéricos. Palabras como blasfemia, sospecha de judaísmo, superstición, conductas impropias, sin detalles, sin fechas concretas. ¿Y cómo se defendía uno de eso? La realidad es que no se defendía. El proceso era inquisitivo, no contradictorio. El acusado no sabía quién lo había denunciado y por tanto no podía rebatir la acusación con hechos ni testigos. En los interrogatorios, los inquisidores, formados en teología y derecho canónico, no buscaban comprender,
Buscaban que el acusado confesara. Primero se le ofrecía la oportunidad de hacerlo voluntariamente. Se le instaba a reconocer su error, a delatar a otros, a limpiar su alma. Pero si se resistía, llegaba la siguiente fase, la tortura. Legalmente estaba regulada. No podía matar ni mutilar. En la práctica, era sistemática y brutal. Los métodos eran múltiples y sus nombres hoy provocan escalofríos. El potro, que estiraba el cuerpo hasta dislocar huesos y ligamentos. La toca, donde se vertía agua por la garganta del reo, simulando un ahogamiento interminable. La garrucha, en la que se colgaba al acusado por los brazos atados a la espalda, elevándolo y soltándolo en seco, causando desgarros. Pero más allá del dolor físico, lo que la tortura buscaba era la aniquilación psicológica. Un alma quebrada es más fácil de modelar que un cuerpo intacto. Si confesabas, si delatabas a otros, si te mostrabas arrepentido, podías recibir una misericordia relativa, prisión, exilio, azotes, confiscación de bienes. Pero si insistías en tu inocencia, si callabas, si reincidías o contradecías la versión que los inquisidores consideraban verdadera, entonces el final era inevitable, el auto de fe. Y ahí el fuego dejaba de ser metáfora, se volvía destino. Porque para la Inquisición la justicia no se medía en pruebas ni en hechos, sino en obediencia. Y la obediencia se conseguía a través del miedo, del dolor y del silencio. Para la Inquisición, la tortura no era castigo, no era venganza, era herramienta, una herramienta para revelar la verdad, o al menos una versión conveniente de ella. Este tormento no era aplicado por odio visceral ni por rabia, era algo mucho más peligroso, una política fría, sistemática, avalada por el poder religioso y estatal. Tan normalizada como la misa diaria o el rezo del rosario. En los manuales inquisitoriales, la tortura aparecía como una fase del proceso, no como excepción, como rutina. La lógica era perversa. La verdad, para ser válida, debía salir del alma desgarrada por el cuerpo. Solo así se podía purgar el pecado. Solo así el hereje se rendía ante Dios, o ante el inquisidor que hablaba en su nombre. El procedimiento comenzaba con burocracia, un informe, un permiso formal del tribunal, una reunión de inquisidores. Luego, la sesión de tormento se realizaba en secreto, en salas aisladas de los conventos, castillos o cárceles del Santo Oficio, lugares donde los gritos no salían, o nadie quería escucharlos. El acusado era llevado encadenado, desnudo en muchos casos, frío, aterrorizado. Se le leía una advertencia solemne: si no decís la verdad, seréis sometido a tormento físico, proporcional al pecado. Y entonces comenzaba el proceso. Primero, el potro. El cuerpo era atado por muñecas y tobillos a una estructura de madera. A cada giro de la palanca, los tendones se tensaban, los huesos crujían. El dolor era progresivo y agónico. Después, la toca. Un paño de lino colocado en la garganta del reo mientras se vertía agua lentamente, provocando una asfixia simulada. Era el antecesor del waterboarding. Muchos perdían el conocimiento, otros deliraban. Algunos simplemente deseaban morir. La garrucha. Se colgaba al prisionero con las manos atadas a la espalda, se lo elevaba en el aire y luego se lo dejaba caer bruscamente sin soltarlo. Las dislocaciones eran inevitables, el dolor insoportable. Cada sesión era meticulosamente anotada. Se registraban las reacciones, las frases, el momento exacto de la confesión, si la había. Pero aquí venía lo más siniestro. Una confesión obtenida bajo tormento no era válida, hasta que el reo la repitiera en frío, días después, sin dolor. Y si no lo hacía, volvía a empezar. Pero incluso si no confesabas, tu resistencia era considerada sospechosa, porque según la lógica inquisitorial, quien no tiene nada que esconder no sufre tanto. Si sufrías y te negabas, era que algo ocultabas. La tortura no solo arrancaba confesiones, también nombres de vecinos, de parientes, de conocidos, de personas que quizás ni eran culpables, pero cuya mención bastaba para abrir otro proceso, para extender la red de miedo. Una sola víctima podía arrastrar a decenas más. Porque el dolor no solo quebraba huesos, quebraba vínculos. Y en ese mundo de delaciones cruzadas, la verdad se convertía en una cadena de mentiras fabricadas por el pánico. Era una justicia sin alma,
un procedimiento que invertía los valores del Evangelio, donde el amor al prójimo se reemplazaba por la sospecha, donde el perdón era escaso, y la misericordia un adorno vacío. Porque lo importante no era redimir, lo importante era hacer que el sistema nunca se equivocara, que la fe oficial siempre tuviera la razón, y para eso cualquier dolor estaba justificado. Pero el control inquisitorial no se limitaba a los cuerpos, también se extendía a las ideas, porque para mantener una fe única, había que vigilar las palabras, los libros, los pensamientos. La Inquisición fue pionera en lo que hoy llamaríamos control de información. Creó uno de los mecanismos más sofisticados de censura de toda Europa, y su arma principal fue el Índice de Libros Prohibidos, una lista negra de obras que ningún buen cristiano debía leer. Incluía textos teológicos no autorizados, tratados científicos que desafiaban la cosmología cristiana, obra de filósofos clásicos reinterpretados por el humanismo, libros de magia, astrología, medicina no ortodoxa, incluso novelas y poesía, si se consideraban corruptoras. Leer algo del índice era tan peligroso como cometer herejía. Poseer uno de esos libros podía llevarte a juicio. Y peor aún, los impresores, editores y vendedores también eran vigilados y castigados. El resultado fue un ambiente cultural sofocado. Pensadores como Miguel Servet o Giordano Bruno pagaron con su vida por pensar diferente, aunque no todos bajo la Inquisición española, sí bajo su mentalidad. Y aún más sutil, los propios escritores empezaron a autocensurarse, temiendo que cualquier frase ambigua fuera usada en su contra. Así, la censura no solo borraba palabras, borraba posibilidades, condenaba el conocimiento, convertía la ignorancia en virtud y la curiosidad en delito. Porque en la España de la Inquisición, pensar no era un derecho, era un riesgo. En el universo de la Inquisición, el control del cuerpo y del alma tenía un blanco claro y recurrente: la mujer. Desde Eva hasta María Magdalena, la tradición cristiana arrastraba una ambivalencia constante hacia lo femenino, fuente de vida y tentación, pureza y pecado. Y la Inquisición no hizo más que intensificar esa visión. Las mujeres eran más vulnerables a las acusaciones por múltiples razones. Eran más visibles en el entorno doméstico, donde muchas prácticas sincréticas o supersticiosas sobrevivían. Tenían roles como curanderas, parteras, yerberas o adivinas, lo que las ponía en contacto con tradiciones orales no cristianas. Su saber empírico, transmitido de generación en generación, escapaba al control eclesiástico, y eso bastaba para verlo como amenaza. Muchas fueron acusadas de brujería, incluso aunque la Inquisición española, a diferencia de otras europeas, se enfocara más en la herejía que en la brujería explícita. Aún así, decenas de mujeres fueron juzgadas por pactos demoníacos, conjuros, maleficios y tratos con el diablo. Pero lo más frecuente era otro tipo de acusación: la desviación sexual o moral. Una mujer que desafiaba normas de recato, que hablaba fuerte, que se comportaba con independencia, podía ser tachada de lasciva, impía o perversa. Y una vez bajo la lupa del Santo Oficio, cualquier acto cotidiano podía reinterpretarse como signo de corrupción, porque en el fondo la Inquisición temía lo que no podía controlar, y pocas cosas eran más difíciles de controlar que una mujer con voz propia. Si había un espectáculo que simbolizaba el poder absoluto de la Inquisición, ese era el auto de fe. Lejos de ser un mero juicio, era una ceremonia pública, cuidadosamente orquestada, que combinaba religión, política y castigo ejemplar. Se celebraba en plazas mayores, catedrales o grandes explanadas, con miles de asistentes, incluidos nobles, clérigos y a veces hasta el propio rey. Todo comenzaba con una misa solemne. Luego, uno a uno, los penitenciados eran llevados al centro del escenario, vestidos con el infame San Benito, una túnica con símbolos de su herejía y un gorro puntiagudo. La multitud observaba en silencio mientras se leían los crímenes y las sentencias. Algunos eran azotados, otros obligados a llevar cadenas, y unos pocos, los considerados impenitentes o reincidentes, eran entregados al brazo secular, es decir, a la justicia civil. Porque, ojo, la Inquisición no derramaba sangre. Legalmente no podía ejecutar, pero sí podía condenar a alguien a la hoguera y luego entregarlo a las autoridades seculares para que lo cumplieran. Una hipocresía legal, pero un horror muy real. Los autos de fe eran avisos, mensajes directos al pueblo.
Esto le ocurre a quien desafía la fe verdadera. Eran tanto juicio como espectáculo. Y no pocos cronistas relatan que, entre el fervor religioso, también había curiosidad morbosa y hasta fiesta popular. Porque en la España de la Inquisición, el castigo también se celebraba. En la España de la Inquisición no bastaba con convertirse al cristianismo. Había algo que ni el bautismo ni la fe podían borrar: tu linaje. Los cristianos nuevos, judíos y musulmanes conversos, vivían atrapados en una paradoja cruel. Por fuera eran católicos, pero la sociedad y la Inquisición nunca los dejó de ver como otros. Podías ir a misa todos los días, rezar el rosario, comulgar, llevar nombres cristianos. Pero si alguien decía que tu abuela encendía velas en viernes, que tu familia no comía cerdo, o que hablabas en un idioma raro, eras automáticamente sospechoso de practicar tu antigua fe en secreto. Y eso era herejía. Lo más insidioso era que la sangre misma se convirtió en argumento teológico. Nació así el concepto de limpieza de sangre, una idea que dividía a los ciudadanos entre cristianos viejos, sin antepasados judíos o musulmanes, y cristianos nuevos, con mancha. Esta distinción afectaba el acceso a cargos públicos, universidades, órdenes religiosas y matrimonios. Era una forma de apartheid espiritual, un racismo antes del racismo moderno. Y lo peor, esta etiqueta era hereditaria. Podías nacer 100% católico, pero si tenías un abuelo converso, eso bastaba para que la sombra del Santo Oficio te siguiera de por vida. Para muchos, la Inquisición no fue solo fuego, fue una vida entera vivida entre susurros y puertas cerradas. En los registros de la Inquisición abundan los grandes nombres: reyes, inquisidores, víctimas famosas. Pero el verdadero protagonista de esta historia es el silencio. Un silencio que llenaba las calles, las casas, las mesas familiares. Porque cuando cualquiera podía ser acusado, nadie hablaba libremente. Las bromas, los debates, las dudas, los libros. Todo podía volverse prueba en tu contra. Padres que enseñaban a sus hijos a rezar correctamente, no por fe, sino por miedo. Madres que ocultaban tradiciones familiares. Hermanos que se delataban entre sí para salvarse. Vecinos que no miraban a los ojos. Amistades rotas por el temor. La Inquisición logró algo que pocas instituciones han conseguido con tanta eficacia: instalar la autocensura como forma de vida. No hacía falta que te arrestaran, bastaba con que supieras que podían hacerlo. Y ese terror invisible, cotidiano, prolongado, fue más poderoso que 1000 hogueras. La mayor victoria del Santo Oficio no fue convertir, fue callar. La Inquisición española oficialmente terminó en 1834, con su abolición definitiva, pero para entonces ya había dejado un legado profundo y sombrío. Durante más de 3 siglos modeló la forma en que los españoles y gran parte del mundo hispano pensaban, sentían y creían. Impuso una cultura del miedo, donde la fe era impuesta, no elegida, donde la obediencia era más importante que la verdad, donde la diferencia se castigaba y la uniformidad se celebraba. Muchos historiadores coinciden en que esta represión sistemática de la disidencia, de la innovación y del pensamiento crítico frenó el desarrollo intelectual y científico del país. Mientras en otras partes de Europa florecía el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración, en España, la llama del pensamiento era controlada por la Iglesia y la corona. Pero más allá del atraso, el daño más profundo fue emocional, humano. El trauma intergeneracional de siglos de vigilancia, delación y castigo dejó huellas invisibles. El miedo al cuestionamiento, la desconfianza entre vecinos, el silencio como refugio. Incluso hoy, mencionar la Inquisición provoca escalofríos. Y con razón, no se trata de cargar culpas eternas, pero sí de mirar con claridad. Porque quien olvida su historia, está condenado a repetirla. Durante siglos, la Inquisición intentó imponer una sola forma de pensar, una sola verdad, una sola voz. Pero no lo logró, porque aunque muchas fueron silenciadas, algunas sobrevivieron. Se refugiaron en la memoria, en los documentos, en los susurros que cruzaron generaciones. Y hoy esas voces vuelven, a través de nosotros. Contar esta historia no es un acto de acusación, es un acto de recuerdo, de resistencia, de humanidad. Y si tú también crees que el conocimiento no debe arder en la hoguera, sino expandirse como luz, comparte este video, déjanos un comentario,
Suscríbete para no perderte el próximo viaje, porque mientras haya alguien dispuesto a recordar, la historia jamás podrá ser condenada al olvido.